Conversaremos con Osvaldo Hernández, presidente de la Cámara Empresarial Venezuela-Vietnam. Importante porque para la mayoría de los venezolanos, es interesante saber no solamente el trabajo que pueda realizar y realiza la Cámara Empresarial Venezuela-Vietnam, sino lo que es el vínculo. Vietnam lo conocemos por otras razones históricas, que, sobre eso no es el propósito de la conversación. Pero es interesante el repunte, el desarrollo y el potencial de este país que estuvo profundamente marcado por una guerra muy fuerte, una guerra muy feroz, y que ahora, se abre al mundo con grandes posibilidades y llega también a Venezuela a ofrecer su propuesta en productos y una serie de actividades que va a desarrollar. Me gustaría que Osvaldo, el presidente de esta Cámara, que es bastante nueva, nos ofrezca primero un detalle, ¿no?, de qué significa la Cámara en primer lugar y qué es lo que significa el comercio que puede desarrollarse y que de alguna manera comienza a desarrollarse con Vietnam. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, Vietnam es una economía que despierta el interés y el asombro del mundo entero. Efectivamente, nosotros conocemos a Vietnam por los episodios pasados de una cantidad de invasiones de varias potencias, China, Japón, Francia, Estados Unidos. Sin embargo, hoy Vietnam se asoma como una economía sorprendente. Es el segundo mayor exportador de arroz del mundo, después de la India. Es el segundo productor más grande de café del mundo, después de Brasil. Es el primer productor de merey, de anacardos, en el mundo. Y así, en la manufactura también es un referente sumamente interesante. A nivel de la acuicultura y de los productos del mar, también tiene una característica muy especial en la economía del sudeste asiático. Comenzó en 1995 siendo observador de la ASEAN, de la Asociación de Economías del Sudeste Asiático, y hoy es la tercera economía en importancia. Y probablemente, según las proyecciones que ellos tienen, para 2028 serán la primera economía del Sudeste Asiático. Y será la 20 economía en el 2030 referencial en el mundo, de tal manera que es un país coherente en su política de desarrollo y sorprende realmente economías occidentales y economías, inclusive la economía china. ¿Qué han hecho los vietnamitas, Osvaldo, para transformarse y tener esa potencialidad hoy día? China lo hizo, ciertamente, abrió con el famoso esquema establecido por Deng Xiaoping, pero con una ayuda internacional muy grande. Los vietnamitas, si bien la han recibido, por lo que uno tiene entendido, también han tomado iniciativas propias. Por eso te pregunto, ¿qué han hecho los vietnamitas que los hacen en este momento tan importantes y especiales? Sí. Después de su llamada liberación, después de la liberación de 1975, la unificación, en 1986 comienza un proceso de renovación de su economía, de su estructura organizacional de la economía, llamado Doi Moi, que es la renovación en español. Y a partir de allí, las curvas de recuperación y las curvas de desarrollo y de desarrollo creciente son evidentes hoy en día. En plena pandemia, en el 2020, Vietnam se desarrolló en un 2.94% sobre el del PIB, por encima de China en ese año y por encima de economías occidentales. Y hoy, en el 2022, su desarrollo, su crecimiento estuvo por el orden de 8.4% del PIB. Ahora, es muy importante. Ahora, ¿qué tiene que ofrecerle Vietnam a Venezuela y por qué el hecho de la Cámara? ¿Cuándo nace la Cámara? Me dijiste antes de comenzar que hace 3 años, pero entremos por allí. ¿Qué ofrece Vietnam a Venezuela? Sí. Yo he visto algunos productos, ¿no? Made in Vietnam, como dicen, ¿no? Pero ¿qué más hay? ¿Qué importancia tiene desarrollar esa relación comercial con Vietnam? Sí, efectivamente. Desde hace 3 años nosotros nos aglutinamos en una organización. Empresarios, por lo menos el área de mi empresa, es alimentos, industria alimenticia. Y así por el estilo, un grupo de empresarios conformamos la Cámara y puedo decir lo siguiente: a nivel agrícola, Vietnam tiene mucho que ofrecer. Hay unos convenios que se están desarrollando. Nosotros, la Cámara, firmamos un convenio con la BAS, que son las siglas en inglés de la Academia de Ciencias Agrícolas del Ministerio de Agricultura de Vietnam.
Ellos están interesados supremamente en una alianza con productores esenciales del arroz en Venezuela. De igual manera, Venezuela exporta hoy en día para Vietnam gran cantidad de frijol mungo verde. El año pasado, 2022, nuestra producción nacional de mungo verde se promedió en 80.000 toneladas. Gran parte de esa producción fue exportada con destino a Vietnam. De tal manera que se despierta una cantidad de relaciones futuras a nivel agrícola. Sin embargo, déjame decirles lo siguiente. Vietnam hoy en día produce para las corporaciones mundiales una importante, una demarcada presencia. De la Samsung, el 40% de los móviles que se producen en el mundo se produce en Vietnam. Es decir, de cada 5 equipos, 2 son producidos en Vietnam. Es una maquila. Sí, esto indica la marcada presencia de Vietnam en la calidad de la manufactura. Eso es importante en ese caso. Ahora, fíjate, Osvaldo, más allá de lo que eso significa, aparte de este vínculo comercial, la relación la están desarrollando con el sector privado venezolano, más que con el Estado, porque con el Estado creo, por cierto, que nos sorprendió mucho hace bastante tiempo, se habló de una entrega de una zona petrolífera de la faja a Petrovietnam, y uno decía, bueno, ¿y qué saben los vietnamitas de petróleo? ¿Por qué se le otorgó eso y todo? Me gustaría que nos ordenáramos en ese sentido. Bueno, la economía de Vietnam está estructurada fundamentalmente en el espacio privado. 90% de la economía vietnamita la llevan a cabo el sector privado. Solo el 10% queda para la organización empresarial estatal. Solo petróleo y energía eléctrica. Hoy, efectivamente, la relación que existe entre Vietnam y Venezuela a través de la Cámara, fundamentalmente es a través de la empresa privada. Sin embargo, hay un ejercicio, un ejemplo que quiero resaltar acá porque ha dado frutos interesantes. En el estado Trujillo, unos ingenieros agrícolas tienen un ejemplo de producción y han alcanzado un nivel de producción de 16.1 toneladas de maíz por hectárea. Eso es sorprendente en Venezuela. Y ese grupo quiere que Vietnam, la Academia de Ciencia Agrícola de Vietnam, certifique este proceso de producción, porque es referencial en el Estado. ¿Y le han ayudado a los vietnamitas en ese sentido? Estamos haciendo, nosotros en este viaje que vamos a realizar a Vietnam, vamos a llevar esa propuesta para verificar esta producción en el estado Trujillo. Están trabajando un grupo de productores, ahí sí tengo que destacar a través de la gobernación del estado Trujillo. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Osvaldo Hernández, presidente de la Cámara Empresarial Venezuela-Vietnam. Bien, continuamos conversando con Osvaldo Hernández, presidente de la Cámara Empresarial Venezuela-Vietnam. Nos quedaba pendiente esto que te preguntaba antes, Osvaldo, esto de Petrovietnam acá. Es una empresa estatal, seguramente firmó acuerdos con el gobierno venezolano hace algún tiempo, pero ¿qué trabajo realiza? ¿Cuáles son los resultados de esa inversión o esa presencia de Petrovietnam en Venezuela? Sí, como le dije anteriormente, la economía de Vietnam está soportada 90% sobre los privados y es ahí donde nosotros tenemos la relación. Ya lo que corresponde con productos estratégicos o acuerdos estratégicos, en este caso el petróleo, pues lo asume el Estado con el Estado venezolano. Ahí nosotros pues no tenemos absolutamente ninguna incidencia y no tenemos ninguna información al respecto en ese sentido, ¿no? Sabemos que hay un acuerdo petrolero entre Petrovietnam y PDVSA, pero no conozco detalles al respecto. No, de paso, nunca se informó nada, ni se dijo nada, ni qué significaba ese acuerdo, ¿no? Que a todo el mundo le sorprendió, bueno, así como otros acuerdos que se han firmado. Ahora, aparte de lo del arroz,
¿Qué otras iniciativas o qué otro propósito, qué otras inversiones tiene prevista Vietnam o quisiera Vietnam comenzar a desarrollar en nuestro país? Sí, cómo no. Ya Vietnam exporta a Venezuela productos del mar. Hay un pescado. El atún es muy bueno, el que traen, por ejemplo, envasados al vacío, que lo he visto por allí, lo he probado, ¿no? Hay un pescado, perdón, llamado Pangasius, y entra a Venezuela y, bueno, lo puede ver en cualquier supermercado. Su origen es Vietnam, del Mekong, del río Mekong, exporta para México, para varias partes de América Latina. Ahora, el significado de la Cámara en el sentido de las relaciones binacionales es que Venezuela es uno de los países que tiene menos presencia de actividad binacional. Y nos adelantan otros países como México, Chile y Colombia. De tal manera, pero Venezuela tiene un gran sentido en la lontananza del tiempo para desarrollar cereales. Y Vietnam, considerado uno de los pilares fundamentales en la producción de arroz, entra como una pieza fundamental en esas relaciones que esperamos se desarrollen. Ahora, ¿qué más de lo que ya me decías antes del frijol, en fin, le puede ofrecer Venezuela a Vietnam? Sobre todo con un aparato productivo tan decadente como el que tiene Venezuela, con una fragilidad en su estructura productiva en términos generales. No es mucho lo que podemos ofrecer en este caso. Es el comienzo de algo que puede ser muy bueno, pero si la industria o el sector agrícola venezolano no se potencia nuevamente, muy poco podemos ofrecerle al mundo, ¿no? Bueno, sin embargo, quiero resaltar el aspecto del frijol mungo verde. Sí, eso uno lo mencionaste antes, claro. de los ¿Pero pilares qué otra cosa fundamentales. más? Bueno, nosotros esperamos a nivel acuícola, Venezuela tiene una alta producción de camarones Sí, hoy eso. en día, y Vietnam también lo produce. Y para poder completar los niveles de exportación, la demanda de exportación, Vietnam necesita importar camarón. De tal manera que ese también es un vínculo que se potencia de manera muy importante en este espacio binacional. Ahora, estando Vietnam tan lejos de la geografía venezolana, ¿cuánto es el costo de enviar un producto a Vietnam en términos generales? Puede ser otro problema, está en el tema de los aranceles, está el tema de los incentivos a las exportaciones en el país, pero cruzar ese océano gigantesco para llegar a Vietnam. Sí, pero hay materias primas que cubren los gastos operativos de trasladar productos de Venezuela a Vietnam y viceversa, ¿no? Uno de los objetivos principales de la Cámara es motivar inversiones vietnamitas en este lado del continente, porque Vietnam tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, de tal manera que manteniendo la misma franja tropical, Venezuela y Vietnam pudiera enlazarse y desarrollar algunas líneas de producción Por ejemplo, en Occidente. aparte del arroz, que ya me lo mencionaste. Bueno, el camarón tiene una gran demanda en el mercado estadounidense, nuestro camarón. Perdón, el camarón de Vietnam. Sí. Y si Vietnam lograra producir en este lado para atender su mercado occidental, se cambiarían 65 días de navegación por 7. Claro, o sea, ¿quieres decir que pudiera llegar la inversión vietnamita a Venezuela en el área de las camaroneras? Sí. De los langostinos, en fin, y todo eso. Sí, no solamente los langostinos, los hongos, los champiñones, el desarrollo de toda esta industria, que para ellos es muy tradicional, sería sumamente interesante para justamente abarcar espacios de mercado occidental de ellos. También la salsa de pescado. Ajá. Es decir, hay una cantidad de operaciones que se pudieran desarrollar en Venezuela. Ahora, ¿qué se requiere para avanzar en ese sentido? Bueno, es nuestro propósito, es nuestro trabajo y en eso nos llevamos... Tiene que haber por lo menos, si viene una inversión vietnamita, seguridad jurídica. Eso es vital. Sin duda, sin Porque duda. si no hay garantías de seguridad jurídica, los vietnamitas no van a invertir acá en Venezuela. Sin duda. Nosotros en noviembre tuvimos la primera avanzada empresarial en Vietnam y para este año nosotros tenemos contemplado un viaje de vietnamitas a Venezuela y efectivamente para allanar todos los espacios y para comenzar una nueva etapa en las relaciones entre Vietnam y Venezuela.
Bueno, me imagino que el Estado tendrá que ser también receptivo en ese sentido para abrir los caminos para esa inversión. Sí, claro, por supuesto. Esperamos toda una política coherente con esa proyección de crecimiento y desarrollo mutuo. Bien, Osvaldo, bueno, gracias por toda esta información que se desconocía, para que nuestros televidentes sepan que está creciendo una relación comercial que puede potenciarse en el tiempo entre Venezuela y Vietnam. ¿Cómo no? Y nos pueden encontrar en las redes, ¿no? Arroba Cabenviet. Arroba Cabenviet. Cabenviet. Pues muy bien, nos vamos a una pausa, al regreso a Arte y Espectáculos en lo Actual.